6 de agosto, transfiguración del Señor. Esta escena en lo alto del monte, donde Jesús está con los otros 3 discípulos y luego se ve aparecer a Moisés y a Elías, y se forma una nube como ocurría en tiempos del Éxodo, y se oye la voz del Padre, todo esto necesita de una explicación que ahonde en la religión judía, y veremos por qué. Bien, ahora, ante todo, por medio de la transfiguración, el Señor mostraba a sus discípulos más íntimos que en él habitaba la divinidad, y que toda la religión judía, la auténtica, verdadera y única religión, en ese momento, confluía en él. Por eso estaba Moisés representando la Torá. Torá significa instrucción o por extensión ley. Y el mayor de los profetas, Elías, que representaba al Nebihim, o sea, a todos los profetas. Tal era el corazón de la religión judía, para nosotros el núcleo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿qué es? Es, por una parte, el Pentateuco, que es en griego, son los 5 libros, o Torá en hebreo, o sea, la ley con las enseñanzas de Moisés. Después están los profetas, Nebihim en hebreo. Y los demás libros sapienciales e históricos que constituyen lo que se conoce en hebreo como el Ketuvim. El acróstico de estas 3 palabras, Torah, Nebihim, Ketuvim, es decir, Torah con la T, Nebihim, N, Ketuvim, K, hace la palabra Tanakh, la Biblia judía, y todo eso está en nuestro Antiguo Testamento. El Tanakh contiene para los judíos toda la revelación divina, y la canonización del texto fue hecha en el siglo IV a.C. Es decir, estos son los que tenemos que creer y orar en estos, ¿no? Sobre estos, y aprender. Los libros del Antiguo Testamento para nosotros católicos son los que corresponden a la Septuaginta, o sea, a la Biblia de la diáspora, que en Alejandría, según se cuenta, 70 sabios, por eso Septuaginta, judíos, otros dicen 72, habrían determinado la canonicidad de las traducciones y los libros que estaban escritos en griego, que habían algunos otros incorporados a la Biblia hebrea. Los protestantes seguían por la Biblia judía de la Palestina, no por la Septuaginta. Por eso, en la Biblia protestante, si nosotros las confrontamos con la nuestra, no aparecen, por ejemplo, el libro de los Macabeos y otros. Creo que son 6 que no aparecen en ellos. Claro, pues no está en la Biblia judía, pero sí estaban en la diáspora. Bueno, en cualquier caso, el corazón del Antiguo Testamento es la ley y los profetas. Precisamente en la sinagoga siempre se leía la ley, la Torá y los profetas. Nebihim, imagino que lo siguen haciendo, pero estamos hablando del tiempo de Jesús. Por eso el Señor, al mencionar los 2 mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, Shema Israel, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que de esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O cuando también afirma, la ley y los profetas llegan hasta Juan, se refiere al Bautista, y desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios. Por eso, a partir de la venida de Jesús, anunciada y preparada por el último profeta del Antiguo Testamento, que abre al Nuevo Testamento, o sea, Juan el Bautista, toda la revelación anterior converge en la persona del Hijo, quien viene a completar la revelación y a llamar al reino de Dios. Lo que los discípulos predilectos ven en el alto monte es la imagen que confirmaba lo que Jesús había dicho, cuando aseguró que él no había venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle pleno cumplimiento. Jesucristo, el Hijo que vino a revelar al Padre, es a su vez el culmen de la revelación, y con él comienza el reino de Dios en los hombres. ¿Pero en cuáles? En los hombres que lo aceptan y en los hombres que lo sigan. Por eso a quienes lo acogen, él le da el poder de ser hijos de Dios. Lo dice el mismo Juan en su Evangelio. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios,
a los que creen en su nombre. Por eso mismo, Jesucristo se convierte en la cumbre en donde se separan las laderas. Cristo divide porque o se lo acepta y el camino es de ascensión hacia Él y uno se vuelve así hijo de Dios, o se lo rechaza y desde Él se desciende hacia lo humano, hacia la religión talmúdica. En aquel monte alto, que la tradición identificó con el monte Tabor, convergía entonces toda la historia del pueblo que Dios había elegido y el que se había revelado en modo inequívoco. Primero revelándose un hombre, Moisés, a quien lo hizo depositario y transmisor de la ley y guía de su pueblo. Y luego los profetas, por medio de quienes siguió hablando al pueblo y amonestándolo cuando se desviaba, teniendo la figura de Elías, el profeta por excelencia, y con él a todos los profetas. Por eso aparece Elías como el sumo, ¿no?, de los profetas. Y como había acontecido en el Jordán, en el bautismo de Jesús, ahora también se escucha la voz del Padre, quien da solemne testimonio de Jesús, su Hijo amado. Y agrega el único mandamiento que el Padre formula personalmente en todo el Evangelio: escuchar al Hijo. Escuchadlo, dice. Por eso, cuando los judíos le preguntan al Señor, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?, Jesús le responde: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él os ha enviado. Para creer en Él, menester es haberlo escuchado. Nuestro deber principal es escuchar al Señor. Y el Hijo de Dios nos habla por medio de los evangelios. Conocer los evangelios es conocerlo a Él. Y conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por supuesto hacerla en nosotros. Y la palabra es inagotable. Porque a partir de, por ejemplo, estas reflexiones que ahora estamos haciendo, se estimulan otras en cada uno de los oyentes. Y también, por supuesto, es escucharlo en el silencio de la contemplación cuando estamos en adoración ante el Santísimo Sacramento. Él nos habla en qué forma, que nos inspira, que nos ilumina. Eso también es escuchar al Señor. Pero para eso es necesario el silencio. Volviendo a la escena del monte. Pasado aquel momento de gran revelación que dejó asustados primero y después atónitos a los tres acompañantes del Señor, hubo que descender del monte. A Jesús le esperaba remontar otro monte, no grande, por cierto, en altura, pero sí infinito en su misterio, el monte Calvario, donde será ahí el hombre de dolores, el siervo sufriente, Yahvé. En el Tabor Jesús mostró a los tres discípulos más íntimos su gloria, la que tenía antes de su encarnación, la gloria eterna de Hijo de Dios, y esa gloria volverá a manifestarse primero para unos pocos que lo verán resucitado. Bueno, lo máximo fueron 500 que así lo vieron, y para todos, con su triunfo definitivo, cuando aparezca en gloria al final de los tiempos. En cuanto al Calvario, al otro monte, lo verá solo uno de ellos, Juan. Los otros habrán escapado, y lo verá en el mayor de los dolores de su pasión, y dará testimonio que de su costado traspasado salió sangre y agua, fuente inagotable de gracia y misericordia, figura de los sacramentos de la Eucaristía, la sangre, y del bautismo y de la reconciliación o penitencia o confesión o como se la quiera llamar, el agua que lava los pecados. Pues bien, el Mesías, Hijo amado del Padre, Hijo del hombre, que irá al sacrificio como cordero y será exaltado en los cielos y en toda la creación, es el Jesús de Nazaret, transfigurado en el monte. Jesús, en tanto Hijo de Dios, poseía ya toda potestad, pero en cuanto Hijo del hombre debía ser entronizado por su Padre solemnemente. Por eso, en su oración sacerdotal, en el capítulo 17 de San Juan, dice Jesús al Padre: yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese.
Los discípulos vieron algo de esa gloria. Descienden del monte. Jesús les pide no contar a nadie lo que habían visto hasta que Él resucite. Se preguntaban ellos, ¿qué querrá decir esto de la resurrección? ¿Resurrección? ¿Reino? Hay mucho camino todavía por hacer. Hemos también nosotros perdido la noción de las realidades últimas, de los llamados novísimos. Ese vacío se ha llenado de ideas totalmente heréticas. Católicos por el bautismo, que dicen creer en la reencarnación, o que la confunden con la resurrección. Otros que piensan que nadie se condena, que el infierno no existe, que está vacío. ¡Qué horror! Y error fatal si creen así. Otros que creen que el yoga es solo gimnasia compatible con el cristianismo, cuando es parte esencial del hinduismo, y las flores de Bach, o llevan al cuello una pequeña esfera que dicen que es para llamar a los ángeles, y esto y aquello. Bueno, para los novísimos aconsejo recurrir al catecismo. Todos deberían tener el catecismo en sus casas. Y hay que recurrir a la parte del artículo Creo en la vida eterna, que va de los números 1020 al final. Será no sé cuántos artículos, no recuerdo, unos 20 o 30. Los novísimos, ¿qué son los novísimos? Son los que tratan de la muerte, el juicio particular y el destino del alma, al cielo, purgatorio, al infierno, y del juicio final. Bueno, todo esto, lo fundamental es creer en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, conocer su palabra, meditar su palabra, escucharlo, adorarlo, instruirse. Todo esto es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que aprovechar este tiempo más que nunca. El tiempo urge, la situación urge. Nosotros nos damos cuenta que sí, ¿no es cierto? Pues nada, a nada temer, a nada temer. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.